Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. El mandato que Dios nos ha entregado es conservar y preservar su palabra. Por eso entonces, como todos los días, nuestro devocional. Para hoy nos corresponde Jueces, el capítulo 10, y nuestro tema de hoy, aprovechando bien el tiempo. Sabemos que el tiempo es algo valioso y pasa por nuestra vida y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Nuestra vida se va acabando, cada vez vamos creciendo, vamos envejeciendo, y cuando echamos a mirar hacia atrás qué hemos hecho con ese tiempo que Dios nos ha regalado, tristemente podríamos decir que en ocasiones no hemos hecho nada. Son pocas las personas que han logrado sobresalir a lo largo de su vida, son pocas las personas que han dejado una huella marcada en su vida, pero muchas otras lastimosamente han pasado y han terminado su vida sin hacer nada, sin dejar ningún tipo de legado. Vamos a ver en este capítulo de Jueces 10 qué sucedía. Veamos qué dice versículos 1 y 2. Después de Abimelech se levantó para liberar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Dice que Tola vivió y reinó 23 años. Durante ese reinado vemos que lo que hizo fue liberar al pueblo de Israel, que se encontraba en dificultades, que se encontraba en cautiverio. Al menos esta persona Tola, vemos que dejó una pequeña huella en medio de su vida. Dice que se levantó y liberó, pero luego dice que reinó 23 años y fue sepultado. ¿Qué hizo de esos 23 años? ¿Qué hizo aparte de liberó al pueblo? Llegó a ser su juez, pero después de eso no hizo absolutamente nada más. No hay nada más que sobresalga. Muchas veces nosotros también nos conformamos con una pequeña acción que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Muchas personas simplemente se conforman con haber estudiado una carrera y dicen, sí, yo ya estudié esa carrera. Sin embargo, lastimosamente, nunca la ejerció. Tal vez por complejos, tal vez por miedo, tal vez por situaciones económicas o circunstancias que lo rodearon. Pero es triste escuchar de personas que estudiaron alguna carrera, incluso carreras que son muy importantes. He escuchado de personas que estudiaron medicina, he escuchado de personas que estudiaron tal vez psicología, pero que tristemente nunca ejercieron su carrera. Tal vez porque en el momento de estudiar ese tipo de carreras solamente lo hicieron por cumplir el sueño de sus padres, lo hicieron simplemente por obligación o lo hicieron pensando en que en el futuro iban a ganar mucho dinero. Pero llegado el momento de ejercer su profesión, no tenían la vocación, no tenían esa capacidad de hacerlo y por eso renunciaron. Al primer problema renunciaron. Muchos médicos que al ver al primer herido se fueron para atrás. Vemos entonces que Dios nos dice, aprovechando bien el tiempo, ¿qué cosas debemos hacer en ese tiempo que Dios nos ha regalado? A esta persona se le pasaron 23 años, aparte de los que había vivido a lo largo de su vida. 23 años de reinado, 23 años de estar liderando un pueblo. Sin embargo, no deja ningún legado que su pueblo pueda recordar con agrado, que su pueblo pueda imitar. Veamos qué sigue sucediendo en el versículo 3 y 4. Tras él se levantó Yair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Yair, hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Dice que Yair, ¿cuánto reinó? Dice que él reinó 22 años. ¿Y qué hizo durante esos 22 años? Realmente él no hizo absolutamente nada. No nos especifica la palabra que él haya hecho algún tipo de hazaña, que él haya hecho alguna gestión para su pueblo, nada. Simplemente dice, él se levantó, reinó 22 años. Él por su parte no hizo nada. Dice después en el versículo 4 que sí tuvo 30 hijos, los cuales andaban en 30 asnos y que tenían 30 ciudades. Entonces, él, a manera de líder, no hizo nada. Él no se dedicó a hacer nada para su pueblo. La palabra no nos registra que haya hecho nada. Si nos damos cuenta, dice,
tuvo 30 hijos. Podríamos decir, él a lo que se dedicó fue a sus hijos, o a tener hijos más bien, porque tuvo 30, un número, digamos, considerado. Entonces dice que más bien los que sí sacaban la cara eran sus hijos, porque dice que ellos tenían cada uno 30 asnos y tenían también 30 ciudades. Yair a lo que se dedicó fue a formar una familia numerosa. Esos 30 hijos al menos no estaban pasando hambre, al menos no estaban pasando ningún tipo de dificultad. Dice que cada uno andaba en su propio asno. En esa época el andar cada quien en ese asno significaba un símbolo también de importancia, un símbolo de exaltación. Entonces vemos que al menos, tal vez como líder de su pueblo, no tenía nada que dejar, ningún tipo de legado. Pero al menos podríamos deducir que como padre hizo algo por sus hijos, que al menos ellos estaban ahora sacando ese apellido adelante, o estaban sacando la imagen de su padre adelante, porque se habían vuelto personas de alguna manera importantes. Al tener también 30 ciudades, nos damos cuenta que ellos de alguna forma estaban trabajando por esas ciudades, estaban también esforzándose para conseguirlas. Sin embargo, es lo único que menciona. Dice 30 hijos con 30 asnos y 30 ciudades. Ellos tal vez se dedicaron más que a ser personas, más que a dejar un legado en el pueblo, se dedicaron fue a tener cosas y bienes materiales. Tristemente, Yair se muere después de sus 22 años de reinado y no queda absolutamente nada más. Muchas veces nosotros también pensamos eso. Cuando hablamos de aprovechar el tiempo, creemos que lo único importante es adquirir para nosotros cosas y bienes materiales. Muchos padres nos matamos la vida trabajando para dejarles a nuestros hijos cosas y bienes materiales, una casa, un estudio, un carro. Sin embargo, el tiempo se va y no hemos compartido con esas personas. ¿Cuántas veces tal vez por el trabajo hemos despreciado o hemos perdido la oportunidad de compartir con esos seres queridos? Por dedicarse a trabajar, esos hijos crecieron y no nos dimos cuenta. Por dedicarnos simplemente a adquirir cosas materiales y darle tanta importancia al dinero y tanta importancia al estatus y a la vida social, nuestra familia se ha ido perdiendo. Nos dice este tema entonces hoy, aprovechar bien el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? ¿Qué legado estamos dejando hacia los demás? Que el día que tal vez Dios nos llame a su presencia, las demás personas puedan recordar algo de nosotros. Que alguien pueda decir, es que esta persona era así. Yo aprendí de esta persona tal cosa, yo aprendí de esta persona a hacer un oficio. Que los hijos puedan decir, yo aprendí de mi papá o de mi mamá X cosa. Pero tristemente no. El hijo simplemente puede decir, mi papá me dejó una casa, mi papá me dejó un carro, pero jamás hablé con él. Sí, tengo tal vez una herencia que mi papá o mi mamá me dejó, pero qué triste que jamás pude darle un abrazo, qué triste que jamás pude tal vez compartir ese tiempo con ese familiar o con ese ser querido. Vemos entonces que hay personas que pasan por su vida de manera desapercibida. Tola simplemente pasó y no, durante 23 años y no hizo nada más. Yair, él por su parte tampoco hizo nada más. Los que vemos que sí hicieron fueron sus hijos. Él, la verdad, no. Reinó 22 años, pero la palabra no especifica absolutamente nada más. Sus hijos tal vez hicieron algo, al menos tenían bienes materiales, pero hasta ahí terminé ese legado. Tenían 30 asnos y 30 ciudades. Nada más. Entonces Dios hoy nos dice eso. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Tal vez ya tenemos una casa, tal vez Dios te ha bendecido con un transporte, tal vez tienes un trabajo, pero el día de mañana esos familiares, ¿qué van a recordar de nosotros? Incluso en medio de ese trabajo, el día que tú salgas y te retires de ese trabajo, de verdad te van a recordar por ser una persona útil, una persona de verdad digna de ejemplo, o están cruzando los dedos para esperar que a qué horas te jubilas, que a qué horas finalizas tu trabajo y que a qué horas te vas. Porque lastimosamente hay muchas personas que ese tiempo valioso
En vez de aprovecharlo para algo bueno, lo aprovechan siempre para algo malo. Veamos ahí qué nos dice en el versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Mire que aquí ya hay un tipo de personas que hace algo tal vez, pero lastimosamente lo malo, lo equivocado. El resto del pueblo no se quedó cruzado de brazos. El resto del pueblo dice que empezaron a servir, pero de manera equivocada. Nos nombra a un montón de dioses e ídolos falsos a los cuales ellos estaban sirviendo, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Ese tiempo valioso, a ellos lo estaban aprovechando de una manera equivocada, lo estaban utilizando de una manera equivocada. No dice que tal vez se hayan quedado cruzados de brazos, no dice que se quedaron quietos. No, ellos trabajaban y servían, pero lastimosamente servían de una forma errada. Muchas veces sucede lo mismo con nosotros. Podríamos decir, estamos muy ocupados, no tenemos tiempo, estamos haciendo muchas cosas. Lastimosamente estamos haciendo lo equivocado ante los ojos de Dios y también ante los ojos de las personas que nos rodean. Ese tiempo que estamos gastando, ¿en qué lo estamos gastando o en qué lo estamos utilizando? Dios dice eso, Dios les decía a ellos tal vez sirvieron. De alguna forma, podría decir, se convirtieron en personas útiles, pero no para Jehová, no para el propósito de Dios, sino que eran útiles para aquellos dioses e ídolos falsos. Hicieron lo malo, hicieron todo lo que a Dios le desagradaba, causándole a Dios tristeza e incluso ira. Hoy Dios nos dice, ese tiempo que estamos manejando, estamos utilizando tal vez para llevar bendición o lo estamos utilizando para llevar enojo, ira hacia nuestra familia, hacia las personas que están cerca de nosotros. Dios entonces nos permite a nosotros entender eso, nos permite saber que el tiempo es un regalo que Dios nos da. Si recordamos, Dios nos ha regalado 24 horas y nos dice, para todo hay tiempo. Lastimosamente muchos nos hemos dedicado, como este pueblo, a hacer las cosas mal, a hacer las cosas de mala gana. Algunos, como decíamos, trabajan arduamente para conseguir cosas materiales, pero se olvidan del momento o del propósito espiritual y emocional. Otros, como el resto del pueblo de Israel, se dedican realmente a hacer, pero lo malo. No les importa nada, con tal de satisfacer sus propias necesidades. No les importa tal vez invertir tiempo en negocios ilícitos, en invertir tiempo tal vez en cosas desagradables, simplemente para estar bien. ¿Cuántas personas tal vez invierten su tiempo en borracheras? ¿Cuántas veces personas invierten su tiempo tal vez en videojuegos o en cosas que realmente no le traen nada bueno ni para sí mismo ni para las personas que lo rodean? Entonces vemos que el pueblo se estaba alejando totalmente de la presencia de Dios. Con su manera de actuar estaba haciendo las cosas equivocadas. No que se quedaran quietos, no estaban cruzados de brazos. De hecho, ahí nos dice, ellos servían no solamente a un Dios, sino que nombra a varios dioses. Entonces eran personas que de alguna forma estaban ocupadas, estaban haciendo algo, pero equivocado. Entonces muchas veces podríamos preguntarnos eso. A veces estamos muy ocupados. El tiempo se nos pasa súper rápido, el tiempo se nos pasa volando. ¿Y qué hemos hecho? Si miramos qué hemos hecho, lastimosamente no hemos hecho nada. Porque somos o estamos haciendo las cosas al estilo del pueblo de Israel, sin una dirección, sin una guía, simplemente llevados por nuestra propia satisfacción. Veamos en el versículo 8. Dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban en el otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que estaba en Galaad. ¿Qué sucedió? Dice que ellos, por no aprovechar el tiempo, el pueblo de Israel, por utilizar ese tiempo de manera equivocada, ahora tenían que vivir esas consecuencias. 18 años de sufrimiento.
18 años de su vida a la cual ellos tenían ahora que someterse a tristezas, a desolación, todo producto de haber utilizado mal el tiempo anteriormente, de no haber servido de la forma que tenían que hacerlo con Jehová, sino que sirvieron a dioses equivocados y ahora tenían que esos 18 años sufrir. Ahí en el versículo 7 dice: se encendió la ira de Jehová contra los de Israel y los entregó en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. ¿Qué causó entonces ese mal actuar? ¿Qué causó el hecho de hacer las cosas de manera equivocada, solo pensando en satisfacer sus necesidades? Causarle la ira a Dios, causarle la tristeza a Dios, y ahora tenían que sufrir esas consecuencias. 18 años de sufrimiento, 18 años de amargura. Muchas veces, llevados por algún momento de pasión, algún momento de desorientación, se utiliza el tiempo de la forma equivocada. Tal vez en una borrachera, tal vez en algún tipo de emoción, y hace algo que esas consecuencias le van a continuar y lo van a perseguir por el resto de la vida, o por lo menos por muchos años más. Son consecuencias que muchas veces nos generan daño y por un largo tiempo. Al pueblo de Israel ahora tenía que sufrir 18 años. Pudieron hacer las cosas bien desde un principio, pudieron aprovechar bien el tiempo desde un principio, compartiéndolo entre ellos como pueblo, como familia, y juntos adorando y sirviendo a Jehová. Pero tomaron la decisión incorrecta, prefirieron hacer lo desagradable ante los ojos de Dios, y eso ahora les estaba causando ese sufrimiento, y no un sufrimiento corto, sino un sufrimiento de 18 años. Entonces mire cómo se va pasando el tiempo y cada quien entonces va perdiendo las oportunidades. Perdieron el tiempo tal vez en el reinado de Tola, luego perdieron el tiempo en el reinado de Yair y sus hijos. Ahora pierden el tiempo ellos mismos por querer hacer las cosas a su modo. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo las cosas de la forma en que debería realizarse. Por eso entonces es importante que analicemos nuestra vida y que analicemos qué cosas estamos haciendo bien para continuarlas haciendo y mejorarlas. Pero también es necesario darnos cuenta qué cosas estamos haciendo mal. Veamos qué dice en el versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Entonces, después de 18 años de sufrimiento, después de 18 años de amargura, cuando ellos ya tocan fondo, es que se dan cuenta que están equivocados, es que se dan cuenta que necesitan enmendar ese error. Y es ahí cuando viene para ellos el arrepentimiento, el pedirle perdón de manera directa a Dios y reconocer ante Él que se han equivocado y que han fallado. En nuestra vida sucede igual. Ese arrepentimiento debe llegar a nuestra vida, en primer lugar con nuestro Creador. Reconocer ante Él que tal vez nos hemos equivocado, reconocer ante Él que tal vez el tiempo que Él nos ha regalado no lo hemos aprovechado de la mejor forma. Pedirle perdón a Él, pero también reconocer de manera humana qué estamos haciendo mal y cómo tenemos que mejorar. Reconocer de manera humana que tal vez hay cosas que nos están llevando a ese sufrimiento. Ellos esperaron 18 años. El tiempo se les pasó en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, 18 años, antes de pedir tal vez perdón a Dios, antes de reconciliarse con Él. Tal vez llenos de orgullo, tal vez llenos de amargura, no cedían. Y muchas veces nosotros sucede igual. Nos enojamos con alguien, tal vez por nuestra propia culpa, así como el pueblo de Israel. Tal vez somos nosotros los culpables. Hemos causado el daño o el dolor hacia alguien. Y sin embargo, no nos importa, el tiempo avanza. Cuando nos damos cuenta, han pasado 18 años o han pasado muchos más años y nuestra vida está llena de amargura, llena de resentimiento, porque no hemos podido afrontar ese error, no hemos sido capaces de aceptar que nos hemos equivocado. El pueblo tardó 18 años en darse cuenta. ¿Cuántos años hemos tardado nosotros en darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal? Dios entonces hoy nos está llamando a eso, a hacer como revisar nuestra vida y decir qué cosas estamos haciendo mal. Es tiempo tal vez de arrepentirnos, es tiempo tal vez
de hacer algo mejor. Versículos 13 y 14. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no los libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os liberen ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Qué sucede? Que cuando entre más tiempo dejamos pasar, es más difícil tal vez llegar a esa solución. Entre más tiempo pasa, ese problema, esa dificultad se va haciendo como una bola de nieve y va causando y se va haciendo cada vez más y más grande. El pueblo de Israel había dejado pasar 18 años para clamar a Dios, y Dios con justa razón estaba enojado. Y por eso dice, ya no los voy a librar más. Ya lo hice en varias ocasiones, ya no lo voy a hacer más. Mire que si Dios se enoja, muchas veces también nosotros lo hacemos. Como seres humanos también nos hemos enojado y también nos cuesta en ocasiones a nosotros aceptar las disculpas o aceptar el perdón. Sin embargo, Dios es un Dios maravilloso que nos da el ejemplo y nos dice en el versículo 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres este día. El versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces vemos que el pueblo, por su parte, tiene un arrepentimiento genuino y se da cuenta de que está equivocado y decide cambiar. No solamente es aceptar el error, no solamente es decir me equivoqué, también es hacerlo de una manera sensata y hacerlo con obras. Ellos, dice entonces, tuvieron un arrepentimiento justo. Ellos aceptaban la corrección que venía de parte de Dios. Ellos dicen, haremos lo que tú quieras, aceptaremos tu corrección. Y luego se despojaron de todo lo desagradable, dejaron atrás todo lo malo. Ahí ellos estaban nuevamente encaminándose hacia el rumbo correcto. Y Dios les da una nueva oportunidad. Dice, Dios sintió pesar por ese pueblo y les da una nueva oportunidad. No todo está perdido. Tal vez decimos, no, es que ha pasado muchos años. Yo ya estoy grande, o yo ya estoy viejo, o yo ya soy una persona adulta, ya no hay oportunidad. No, dice, si hay ese arrepentimiento, si hay ese cambio de manera de pensar, podemos iniciar nuevamente. Tal vez hemos hecho las cosas mal hasta ahora. Tal vez se han pasado 18 años de nuestra vida de forma equivocada. Pero entonces es ahora cuando nosotros todavía estamos a tiempo de cambiar. Decir, sí, estoy equivocada, puedo volver a empezar. El tiempo no es nuestro, es el tiempo que Dios nos ha regalado. Y ese tiempo va a durar hasta que Él así lo permita. Por eso no nos demos por vencidos. Por eso no nos demos por vencidos y decir, no, es que ya estamos viejos para hacer algo. Porque a veces ese es nuestro pretexto. Cuando estamos jóvenes decimos, es que estamos muy jóvenes para hacer algo productivo. Estamos muy jóvenes para trabajar. Estamos muy jóvenes para ahorrar. Estamos muy jóvenes para realizar esta actividad o no. Se nos pasan los años, se nos pasan los 18 años y llegamos a otra edad en la que en cambio decimos, no, es que ya estoy viejo. Es que ya estoy viejo para ahorrar. ¿Ya para qué? Es que ya estoy viejo para estudiar. ¿Ya para qué? Es que ya estoy viejo para realizar X o Y actividad. Entonces nos justificamos simplemente porque nos gusta la comodidad o simplemente porque nos gusta tal vez estar ahí sentados, quietos y cruzados de brazos. Muchos andan en los 30 burros, muchos andan con sus 30 casas, muy tranquilos y muy dediparados, mirando por debajo del hombro, creyéndose tal vez la gran cosa, creyéndose que por tener una casa, por tener algún tipo de bien material, ya se cree mucho. Pero entonces Dios nos dice, no, aprendamos a valorar todo eso que nos rodea. Es importante trabajar, es importante que ese tiempo lo utilicemos para trabajar y adquirir nuestros bienes materiales, porque son necesarios, porque de verdad los vamos a necesitar para subsistir a lo largo de nuestra vida. Es importante también estudiar, capacitarnos, aprender cada vez nuevas cosas. No despreciemos el estudio, porque la palabra de Dios nos dice que el conocimiento y la sabiduría debe ser como la plata escogida.
Es necesario capacitarnos, es necesario aprender. Es necesario también abrazar a nuestros hijos y compartir tiempo con ellos. Toda nuestra vida entonces es importante, toda nuestra vida nos permite a nosotros ser cada día las personas como Dios quiere, tener esa vida de excelencia. No es malo tener riquezas, no es malo tal vez tener estudio, no es malo compartir con la familia, sino que todo eso debe estar de manera equilibrada. Todo eso debe estar entonces en favor de cumplir el propósito que Dios quiere. Veamos ahora qué nos dice Efesios 5, versículos 15 y 16, ya para finalizar. 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso es lo que Dios nos lo dice en su palabra. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Si eres de la persona que se ha dedicado solamente a trabajar y ha descuidado a su familia, entonces empieza a aprovechar el tiempo y comparte ese tiempo con tu familia. Disfrútalos, abrázalos, quiérelos. Si por el contrario eres el que ha dado toda su vida por tus hijos y por tu familia y siempre ha estado ahí, convirtiéndose tal vez en un padre sobreprotector, convirtiéndose tal vez en un padre exagerado para sus hijos, tal vez es tiempo de que empieces a enseñarles a defenderse por sí solos y que empieces también a pensar en ti mismo. El tiempo que Dios nos ha dado no es solamente para los demás, también es para nosotros mismos. ¿Qué tiempo nos estamos dedicando a nosotros? A llenarnos, como decíamos, de conocimiento, de sabiduría, a cuidar también nuestra propia salud, nuestro propio cuerpo. Todo entonces va encajado y va de una manera equilibrada. Dios quiere que aprendamos a aprovechar bien el tiempo y para eso es necesario entonces aprender en primer lugar a organizarnos. Organizar qué cosas tenemos que hacer, no solamente para los demás, no solo enfocado en los bienes materiales, sino en todo lo que hemos mencionado. Capacitarse, amor a la familia, estar en unión y también de manera personal. Segundo, nos dice debemos también planificar muy bien eso, qué vamos a necesitar, qué recursos vamos a necesitar y cómo los vamos a usar. Y tercero, confiar siempre en la bendición de Dios, dejarnos guiar por Él, para que así todo lo que hagamos sea de la manera correcta como Dios quiere. Aprendamos a ser personas justas y equilibradas. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios que nos enseña a vivir con un equilibrio. Él quiere bendecirnos en todos los aspectos. Él quiere que tal vez tengamos esas 30 ciudades. Él quiere que tengamos esos 30 años en los cuales estar montados de una forma tranquila. Pero no para que nos creamos más, no para vernos más importantes, sino para poder subsistir y para poder ser agradecidos. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestro trabajo, una carrera. Y si no tenemos nada de eso, aún estamos a tiempo de poderlo tener. Dios nos dice entonces, ¿qué estamos haciendo con eso que Él nos ha dado? Y sobre todo con ese tiempo. Porque nos dice, el tiempo es maravilloso. Hay una frase que leí y dice, podemos crear dinero, pero no podemos crear tiempo. Lastimosamente el tiempo se nos va y no nos damos cuenta. El tiempo es algo valioso. 1 hora de tu día es valiosa. Así que si nosotros queremos prosperar, ser personas de éxitos, entendamos el valor del tiempo. Así vamos a poder aprovecharlo de la mejor manera. No en cosas inservibles, no en cosas que no valgan la pena, sino en cosas que realmente aporten para nuestro propio bienestar, para el bienestar de los demás y con el cual podamos siempre honrar y glorificar a Dios. Amén. Mis hermanos, de esta manera entonces finalizamos esta mañana de devocional. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio y apoyo bíblico. Todos los días nuestro devocional y los días jueves y los días domingos nuestro culto. Dios los bendiga grandemente.